De tal manera que al poder determinar fórmulas generales para ciertas secuencias de números, habíamos encontrado que esas sucesiones, a través de esas fórmulas generales, las habíamos transformado en series aritméticas. Ahora veamos lo que es la sucesión aritmética. Veamos las siguientes secuencias de números. Número 1. Tenemos la secuencia 1, 2, 4, 8, 16, 32, etc. La segunda secuencia de números o la segunda sucesión es 2, 6, 18, 54, 162, etc. La tercera sucesión geométrica, perdón, aquí es geométrica. Ajá. Es 8, 4, 2, 1, un medio, un cuarto, etc. La cuarta sucesión aritmética sería 1 menos 4, 16, menos 64, 256, etc. Y la quinta sucesión geométrica es 5, 25, 125, 625, etc. Aquí la pregunta es, ¿cuál es el enésimo término de estas sucesiones geométricas? Para poder determinar el enésimo término de cada una de estas sucesiones, vamos a reescribir a cada secuencia como sigue. Voy a ver todo esto. Por ejemplo, la sucesión del inciso 1, ¿verdad? Tenemos los términos 1, 2, 4, 8, 16, 32, hasta el enésimo término, ¿verdad? Es cuando n tiende a infinito, n se hace muy grande. ¿Qué forma tendrá el enésimo término de esta sucesión geométrica? Entonces, A1, bueno, lo podemos escribir como igual a 1. Pero 2 puede verse como igual a 1 por 2. 4 es igual a 1 por 2 por 2, ¿verdad? 8 como 1 por 2 por 2 por 2. A 16 lo podemos ver como 1 por 2 por 2 por 2 por 2. A 32 como 1 por 2 por 2 por 2 por 2 y por 2, ¿verdad? De tal manera que el enésimo término debe ser 1 por 2 por 2 por 2, etcétera, por 2.
donde, por ejemplo, 32 se puede ver como 1 por 2 elevado a la quinta. 16 como 1 por 2 elevado a la cuarta. 8 como 1 por 2 elevado al cubo. 4 como 1 por 2 elevado al cuadrado. 2 como 1 por 2 elevado a la 1. Y para que aparezca 1 y siguiendo esta lógica de 32 hacia atrás, hacia los primeros términos, entonces 1 lo podemos representar como 1 por 2 a la 0, ya que cualquier número elevado a la 0 siempre es 1 por 1, nos va a dar 1. Por lo tanto, ¿cuál debe ser la forma del enésimo término? Sería 1 por 2 elevado a, obviamente hay que considerar que n va desde 1, 2, 3, 4, etc. Por lo tanto, el enésimo factor del enésimo término, o el enésimo término, ¿qué forma debe tener? 1 por 2 elevado a la. ¿A la n? En este caso, tenemos que hacer que aparezca 2 a la 0, ¿cierto? Por lo tanto, debe ser 1 por 2 a la n. ¿Y qué le hacemos a n? Para que aparezca ese 0, si n va de 1 hasta infinito. Sería n menos 1. Exactamente. Entonces, a n le vamos a restar 1. Por lo tanto, el enésimo término de esta sucesión geométrica es 1 por 2 elevado a la n menos 1. Ya que si n va desde 1 hasta el infinito, cuando n es igual a 1, nos queda 1 por 2 a la 1 menos 1, que es 1 por 2 a la 0, y entonces ya aparece el primer término, ¿verdad? Por lo tanto, la forma del enésimo término de esta sucesión geométrica es 1 por 2 a la n menos 1. ¿Sí? Y se observan en cada término, siempre aparece el primer término. Y los demás desglosados como multiplicados por sí mismos las veces que nos indique cada término. Ajá. Por lo tanto, la forma del enésimo término es 1 por 2 a la n menos 1. Eso lo guardamos y vamos a ver qué forma tiene el enésimo término de la sucesión del inciso 2. Entonces hacemos la sucesión del inciso 2. Y sus términos son 2, 6, 18, 54, 162, hasta el enésimo término. Ok. Pues podemos reescribir a cada uno de esos términos de la siguiente manera. A 2, obviamente como es el primer elemento, debe aparecer como 2. Pero a 6, ¿a qué debe ser igual? Tomando en cuenta que siempre aparezca el primer término. Por lo tanto, 6 es igual a 2 por 3. 2 por 3, ¿verdad? Porque aparece el primer término y lo multiplicamos por 3, de tal manera que tenemos el segundo término. El tercer término, ¿cómo lo reescribiríamos? 2 por 3 por 3. Por 3, exactamente. Y ya vemos qué lógica sigue. Por lo tanto, el siguiente término debe ser 2 por 3 por 3 por 3, ¿verdad? Porque nos da 27 por 2, será 54. Después, 2 por 3 por 3 por 3 por 3, etc. Por lo tanto, el enésimo término, ¿qué forma debe tener? Bueno, aquí podemos reescribir estos términos de la siguiente manera.
A 162 lo podemos ver como 2 por 3 a la cuarta, ¿verdad? A 54 como 2 por 3 al cubo. A 18 como 2 por 3 al cuadrado. A 6 como 2 por 3 elevado a la 1. Y el primer término, para que aparezca 2 y siempre esté multiplicado por 3 elevado a alguna potencia, entonces el primer término debe ser 2 por 3 a la 0, porque 3 a la 0 es 1, por 2 nos da el primer término. Por lo tanto, la forma del enésimo término debe ser 2 por, igual que en el caso anterior, será 3 elevado a la n menos 1. De tal manera que si n va de 1 hasta infinito, cuando n es igual a 1, nos queda 2 por 3 a la 0, que nos va a dar 2, ¿verdad? Por lo tanto, hemos expresado con esta forma general del enésimo término a todos los demás términos de esta sucesión geométrica. Ok. Veamos la sucesión del inciso 3. La sucesión del inciso 3, sus elementos son 8, 4, 2, 1, un medio, un cuarto. De tal manera que el enésimo término, ¿qué forma debe tener? Si observamos como cuando pasamos del primero al segundo término, vemos que el segundo término ya es la mitad del primero, ¿cierto? Por lo tanto, a 4 lo podemos escribir como 8 entre 2 o 8 u 8 por un medio, ¿verdad? Ok, el segundo término, perdón, el tercer término, observamos ya que es exactamente la mitad del anterior. Por lo tanto, debe ser 8 entre 4. Pero 8 entre 4 o un cuarto lo podemos dividir en dos factores, como un medio por un medio. Entonces tenemos 8 por un medio por un medio. 1 ya sería 8 entre 8, ¿verdad? Y entonces sería 8 por un octavo. Pero un octavo lo podemos descomponer en factores como 8 por un medio. Por un medio ya tenemos un cuarto. Por un medio ya tenemos un octavo por 8. Nos queda 8 sobre 8. Un medio, siguiendo esa misma lógica, ahora será 8 por un medio por un medio por un medio y por un medio, ¿verdad? Porque sería 8 entre 16. Y un cuarto sería 8 por un medio por un medio por un medio por un medio y por un medio, ¿verdad? Por lo tanto, la forma del enésimo término debe ser 8 por un medio, etcétera, por un medio. Y entonces podemos empezar a ver que, en efecto, aquí tenemos 8 por un medio elevado a la 1, 2, 3, 4, 5. El anterior es 8 por un medio a la cuarta. El anterior es 8 por un medio al cubo. El que sigue, el anterior, es 8 por un medio al cuadrado. El otro es 8 por un medio a la 1.
Y el primer término es 8 por 1/2 elevado a la 0. ¿Verdad? Por lo tanto, la forma del enésimo término de esta sucesión geométrica, siguiendo esta lógica, debe ser 8. Y para que aparezca el primer término debe ser por 1/2 elevado a la n-1. Profe, tengo una duda, profe. Sí. En este caso, siempre con sucesiones siempre tiene que ser una multiplicación. En particular con las, como se los explicaba cuando empezamos a ver la sucesión aritmética, bueno, en general las sucesiones y las series, distinguíamos a la sucesión aritmética de la sucesión geométrica en el hecho de que, por ejemplo, en la sucesión aritmética, si lo recuerdan, siempre íbamos a sumar por un valor constante, ¿verdad? Por eso se llama sucesión aritmética. Y en las sucesiones geométricas siempre vamos a multiplicar por un valor constante. Por esa razón se llaman sucesiones geométricas. Y entonces la diferencia entre una sucesión y otra es que en la aritmética siempre vamos a sumar un valor constante y en la sucesión geométrica siempre vamos a multiplicar por un valor constante. ¿Sí? En este caso sí vamos a multiplicar. Y se trata de una sucesión geométrica. Sí. O sea, no olviden esa pequeña diferencia entre una sucesión aritmética y una sucesión geométrica. Ok, vamos con la sucesión del inciso 4. Como es de esperarse, como es una sucesión geométrica, la sucesión del inciso 4, pues vamos a buscar un término que sea constante en un número que sea constante en cada uno de ellos por el cual vamos a multiplicar. En este caso, el valor constante con el que multiplicamos o resultaron ser el producto de cada uno de esos términos de este valor constante que es 1/2. Ajá. Entonces, la sucesión del inciso 4. Sus términos son 1 menos 4, 16 menos 64, 256, etcétera, hasta preguntarnos qué forma tendrá el enésimo término. Siguiendo la misma lógica que en las sucesiones anteriores, en cada una de ellas siempre aparece su primer término. En este caso, su primer término es 1, por lo tanto, en cada uno de los demás términos tiene que aparecer, ¿verdad? Por lo que para encontrar a menos 4, a 1 lo tenemos que multiplicar por menos 4, ¿verdad? Porque 1 por menos 4 ya nos da menos 4. 16. Y como aparentemente ya encontramos el valor constante por el que vamos a multiplicar, y va a dar como resultado a cada uno de los términos, por lo tanto 16 a qué debe ser igual. ¿1 por menos 4 por menos 4? Exactamente, ¿verdad? Porque menos por menos ya nos va a dar más. 4 por 4 más 16 por 1, ya tenemos 16. Y de ahí ya nos podemos seguir porque menos 64 puede ser 1 por menos 4 por menos 4 por menos 4. Que aquí tenemos 16 por menos 4 nos va a dar menos 64 por 1, menos 64. Pues el siguiente término debe ser 1 por menos 4 por menos 4 por menos 4. Por lo tanto, el enésimo término pues debe ser 1 por menos 4 por menos 4, etcétera, por menos 4, ¿verdad? ¿Y qué forma debe tener el enésimo término?
De aquí está menos 4 multiplicado n veces, ¿verdad? O n menos 1 veces. Por lo tanto, la forma general de este enésimo término, pues debe ser 1 por menos 4 elevado a la n menos 1. Siempre vamos a restarle 1 porque el primer término, en este caso, es 1, ¿verdad? Y nos queda 1 menos 4 por 1 menos, a la 1 menos 1, nos queda menos 4 a la 0, y menos 4 a la 0 es 1 por 1, ya nos da el primer término. Este menos 1 solo es para que aparezca siempre el primer término. Porque si no lo hacemos así, pues vamos a tener desde el segundo término, ¿verdad? Y finalmente, la sucesión del inciso 5. Sabemos que sus términos son 5, 25, 125, 625, ¿verdad? Por lo tanto, el enésimo término ¿cuál debe ser? Aquí el primer término es 5 y siempre en cada uno de los demás términos siempre debe aparecer el primer término. Por lo tanto, para que tengamos el segundo término, simplemente multiplicamos por 5. Luego, para tener el siguiente término, multiplicamos 25 por 5, es decir, 5 por 5 por 5. Para el siguiente término debe ser 5 por 5 por 5, ¿verdad? Etcétera. De tal manera que el enésimo término es 5 por 5 a la n menos 1. Y entonces encontramos la forma que debe tener el enésimo término de cada una de estas sucesiones geométricas. Cabe hacer notar que en cada una de estas sucesiones existe una razón común a la que nosotros le vamos a llamar R minúscula entre los términos sucesivos. Esto es, a esta razón común la podemos definir como el segundo término entre el primer término, y esto debe ser igual al tercer término entre el segundo término, el cuarto término entre el tercer término, y todo esto es lo mismo, igual a, etcétera, ¿verdad? Por lo que la razón común
del inciso 1, ¿verdad? Debe ser, por ejemplo, la secuencia de la sucesión del inciso 1. Habíamos visto que es 1, 2, 4, 8, 16, 32, ¿verdad? De tal manera que para obtener su razón común, sigamos como se definió la razón común. El segundo término entre el primer término, 2 entre 1, nos va a dar 2. Luego, el tercer término entre el segundo término, que es 4 entre 2. El cuarto término entre el tercer término, que es 8 entre 4. El siguiente entre el anterior, que es 16 entre 8, igual a, etcétera. Por lo tanto, la razón común de la sucesión del inciso 1 es 2. Y es exactamente el valor constante elevado a una potencia, ¿verdad? Que es lo que veamos en esta primera sucesión. Por lo que las sucesiones de los demás incisos, por lo que las razones comunes de los demás incisos debe ser la siguiente. Por ejemplo, para la sucesión del inciso 2, ¿cuál era su razón común? ¿O cuál es su razón común? ¿Cuál era el valor constante que siempre se repetía? El 2. El 3. El 3, ¿verdad? Porque de la sucesión del inciso 1 era el 2. Del inciso 2 es 3. Del inciso 3, ¿cuál es su razón común? Un medio. Un medio, ¿verdad? De la sucesión del inciso 4, la razón común, Menos 4. menos 4. Y la razón común del inciso 5 será 5, ¿verdad? Y esto se puede determinar para cualquier sucesión geométrica. Si no podemos determinar, así como lo hicimos nosotros hace rato, para saber si es una sucesión geométrica, simplemente tratemos de hallar su razón común. Si esa sucesión geométrica cualquiera tiene una razón común, es decir, un valor constante entre los términos sucesivos, entonces podemos hablar de una sucesión geométrica. Y una manera de saber cuál es la razón común de una sucesión geométrica es obtener siempre la división del segundo término entre el primero, el tercero entre el segundo, cuarto entre el tercero y así sucesivamente, ¿verdad? Y esos cocientes siempre nos da el mismo número, por lo tanto hemos hallado su razón común. Y nosotros podemos asegurar desde esa perspectiva que es una sucesión geométrica, porque tiene una razón común. Y de aquí podemos, con estos 5 ejemplos, podemos hacer la primera generalización para las sucesiones geométricas. Y no olviden este detalle, cómo se obtiene la razón común, ¿verdad? Por favor, anótenlo, no lo olviden, que sí es importante al menos para determinar a una sucesión geométrica. Y entonces, podemos afirmar entonces que el enésimo término de cualquier sucesión geométrica se puede encontrar con la siguiente expresión.
Entonces esta va a ser nuestra primera generalización. Que el enésimo término, a sub n, pues siempre es igual al primer término de esa sucesión geométrica multiplicado por su razón común elevado a la n menos 1. Es decir, donde a sub n es el enésimo término a sub 1 es el primer término R es la razón común. Y n es un número natural, ¿verdad? Tal que n siempre va desde 1, 2, 3, etc. Y n, nunca lo olviden, siempre va a determinar o va a definir la ubicación del término que nosotros queramos encontrar. Si n es igual a 1, queremos encontrar el primer término. Si n es igual a 3, trataremos de encontrar el tercer término, ¿verdad? Pero aquí lo que nos interesa es encontrar la suma de los términos de una sucesión geométrica. Y para esto apliquemos la siguiente técnica. Sea la sucesión ocho, 4, 2, 1, 1/2, 1/4. Sumemos a los términos de esta sucesión hasta el sexto término. Lo que nos genera la siguiente serie. Entonces llamémosle S igual a 8 más 4 más 2 más 1 más 1/2 más 1/4. Aquí vamos, si tratamos de sumarlos nos va a dar un valor, ¿verdad? Pero vamos a aplicar la siguiente técnica, de tal manera que nos permita hallar una fórmula general que nos permita sumar los términos de cualquier serie geométrica. Entonces, en este caso, o en este ejemplo de esta sucesión, ¿cuál es su razón común? ¿Cuál es su razón común? 1/2. 1/2, porque dividimos segundo entre primer término, tercero entre segundo, cuarto entre tercero, etcétera, etcétera. Y siempre nos va a dar 1/2. Entonces, multipliquemos por 1/2 a la serie S. Y entonces tenemos lo siguiente. Entonces tenemos 1/2 por S, ¿verdad? Pero esto es igual a 1/2 por
8 más 4 más 2 más 1 más 1/2 más 1/4, ¿verdad? Y entonces 1/2 por S es 8 por 1/2, nos queda 8 entre 2, que es 4. Luego más 4 por 1/2 nos va a dar 2. Luego 2 por 1/2 nos da 1. 1 por 1/2 nos va a dar 1/2. 1/4 por 1/2 por 1/2 nos va a dar 1/4. Y 1/4 por 1/2 nos va a dar 1/8. Por lo tanto, 1/2 de S nos da la serie 4 más 2 más 1 más 1/2 más 1/4 más 1/8. Ahora, restémosle a S, a la serie original, lo que obtuvimos de 1/2 de S. Entonces, restémosle a S 1/2 de S. De tal manera que S menos 1/2 de S, pues va a ser igual a 8 más 4 más 2 más 1 más 1/2 más 1/4, ¿verdad? Y le vamos a restar 1/2 de S, es decir, menos, lo voy a poner aquí abajo. 1/2 de S es 4 más 2 más 1 más 1/2 más 1/4 más 1/8. Ok. Y entonces S, ahora, aquí tenemos 1 por S, ¿cierto? Aquí un factor común que es S, y entonces tenemos que es 1 menos 1/2 por S. Factorizamos S, es decir, dejamos de fuera el paréntesis a S, y te dejamos adentro a 1 y a 1/2. Entonces nos queda 1 menos 1/2 de S es igual a 8 más 4 más 2 más 1/2 más 1/4. Luego tenemos menos por más, da menos 4, menos por más, menos 2, menos 1, menos 1/2, menos 1/4 y menos 1/8, ¿verdad? Aquí tenemos términos semejantes, pero con signo contrario. Es decir, 4 con menos 4 se hace 0, 2 con menos 2 se hace 0 y así sucesivamente, ¿verdad? De tal manera que solo nos queda 8 menos 1/8. Y 1 menos 1/2 nos queda 1/2 de S o S sobre 2. Y esto es igual a 8 menos 1/8. Ok. Y entonces, ahora tengo S sobre 2 igual a 8 menos 1/8. A 8 lo podemos ver como un número fraccionario, de tal manera que ese número fraccionario esté siendo dividido entre 8. Es decir, 8 es igual a 64 sobre 8. Y entonces, 64 sobre 8 menos 1 sobre 8. En este caso tenemos una resta de fracciones con un mismo denominador. Como tenemos el mismo denominador, lo dejamos y solo restamos numeradores. 64 menos 1 nos da 63. Por lo tanto, eso para escribirlo arriba. Tenemos que S sobre 2 es igual a 63 sobre 8.
Pero nosotros queremos saber cuál es la suma de esos primeros 6 términos. Y entonces simplemente despejamos, es decir, queremos saber cuánto vale S. Simplemente despejamos S de S sobre 2. Es decir, si 2 se está dividiendo, 2 pasa multiplicando. Y entonces igual a S, entonces S es igual a 2 por 63 sobre 8, ¿verdad? Aquí términos semejantes o son números pares a los cuales los podemos simplificar. 2 tiene mitad, 8 tiene mitad. Por lo tanto, S es igual a 63 sobre 4. Y finalmente, 63 entre 4 nos va a dar 15.75. Pero en realidad, ese es exactamente lo que andamos buscando. Recuerden que al principio queríamos hallar la suma de los primeros 6 términos. Es decir, la suma de estos números, ¿verdad? Aquí tenemos 8 más 4, 12, más 2, 14, más 1, 15, ¿verdad? Luego más, tengo 0.5 más 0.25, ya nos da 0.75. 15 más 0.75 ya nos da 15.75. Y en efecto, esta forma de proceder, aunque es darle un poco de vueltas, nos da exactamente la suma de estos primeros 6 términos. De este ejemplo, y aplicando esta misma técnica, procedamos a deducir o sea, del ejemplo anterior, procedamos a deducir una fórmula general para la suma de los términos de cualquier sucesión geométrica. Aplicando esta técnica, ¿verdad? Entonces, ahora, sea la sucesión geométrica que sigue. Tenemos A sub 1, el primer término. El siguiente es A sub 1 por R. El siguiente término es A sub 1 por R al cuadrado. El siguiente es A sub 1 por R al cubo, etcétera, hasta el enésimo término que es A sub 1 por R a la n menos 1. ¿Cómo obtuvimos esta sucesión? Esta sucesión se obtuvo aplicando de manera sucesiva a sub n, que es igual a sub 1 por R al n menos 1. Esto es, si n es igual, recuerden que n va desde 1, 2, 3, etcétera, ¿no? Esto es, si n es igual a 1, aplicamos esta fórmula y tenemos que A sub 1 es igual a sub 1 por R. Como n es igual a 1, va a ser 1 menos 1.
Y entonces es igual a sub 1. Entonces a sub 1, el primer término es igual a sub 1 por r a la 0. Pero r a la 0, es decir, cualquier número elevado a la potencia 0 siempre va a ser 1. Entonces esto es igual a sub 1 por 1. Y a sub 1 por 1 nos da a sub 1. Es decir, hemos obtenido el primer término para n igual a 1. Para n igual a 2, vamos a obtener el segundo término. Es decir, el segundo término a sub 2 es igual al primer término por r a la 2 menos 1. Esto es igual a sub 1 por r a la 1, que es lo mismo que a sub 1 por r. Y entonces hemos obtenido el segundo término. Para n igual a 3, vamos a obtener a sub 1 por r al cuadrado y así sucesivamente. Vamos a aplicar iteradamente a sub n para obtener cada uno de los términos de esta sucesión geométrica cualquiera, donde a sub 1 es el primer término y r es su razón común. Ok. Esta sucesión genera la serie llamémosle S sub n, que es igual a sub 1 más a sub 1 por r más a sub 1 por r al cuadrado más a sub 1 por r al cubo más, etcétera, más. El último término es a sub 1 por r a la n menos 1. Por lo tanto, el penúltimo término debe ser 1 anterior a este, ¿verdad? Es decir, vamos a r a la n menos 1, le vamos a restar 1. Por lo tanto, debe ser el penúltimo término a sub 1 por r a la n menos 2 y más el último término, que es a sub 1 por r a la n menos 1. Al multiplicar a S sub n vamos aplicando la misma técnica que en el ejemplo anterior, por su razón común, nos genera la serie en este caso la razón común de esta serie en general es r, ¿verdad? Y entonces multiplicando a S sub n por r nos va a generar la siguiente serie. Entonces será r por S sub n. Y esto es igual a r por a sub 1 más a sub 1 por r al cuadrado más a sub 1 por r al cubo más, etcétera, más a sub 1 por r a la n menos 1. Bueno, n menos 2 más a sub 1 por r a la n menos 1. Ok. Entonces, la serie r por S sub n es igual a r por a sub 1, nos queda a sub 1 por r. Luego r por a sub 1 por r al cuadrado, nos queda a sub 1 por r al cuadrado, que nos debe dar r al cubo. Aquí, como tenemos números de la misma base, los exponentes se van a sumar. Y aquí nos quedaría r por 1 a la 1 por r al cuadrado. Y esto es igual a r a la 1 más 2, que nos queda r al cubo. Siguiendo esta misma lógica, tenemos más, ¿verdad? El siguiente término, más, etcétera. Tenemos r por a sub 1 por r a la n menos 2. Pues nos va a quedar r por a sub 1 por r a la n menos 2. Pues esto es igual a
a sub 1 por r a la n menos 2. Otra vez aplicamos esa propiedad de exponentes que nos dice que números de la misma base, que en este caso es r, los exponentes se suman y nos queda a sub 1 por r a la 1 más n menos 2, ¿verdad? Y a sub 1 por r a la 1 más n menos 2, tenemos 1 menos 2, nos queda menos 1, y nos queda a sub 1 por r a la n menos 1, ¿verdad? Y entonces será a sub 1 por r al cubo, más, etcétera, más a sub 1 por r a la n menos 1. Luego más, multiplicamos r por a sub 1 por r a la n menos 1, r por a sub 1 por r a la n menos 1, pues va a ser igual a 1 por r a la n menos 1. Otra vez tenemos los números de la misma base, sus exponentes se suman, nos queda r a la 1 más n menos 1, pero 1 menos 1 nos da 0, nos queda n, r a la n. Por lo tanto, el último término de r por s sub n es a sub 1 por r a la n. Y entonces aquí nos queda más a sub 1 por r a la n. Ok. Sigamos con la técnica que aplicamos hace un momento, y entonces a S sub n se le resta R por S sub n. Y entonces tenemos lo siguiente. Entonces va a ser S sub n menos R por S sub n. Este es igual a sub 1 más a sub 1 por R, etcétera, hasta a sub 1 por R a la n menos 1, ¿verdad? De hecho, podemos dejarlo hasta acá, sin ningún problema, que ya es el último término, y le vamos a restar la serie R por S sub n, toda esta serie. Entonces será menos a sub 1 por R más a sub 1 por R al cuadrado más a sub 1 por R al cubo más, etcétera, más a sub 1 por R a la n menos 1 más a sub 1 por R a la n. Todo eso es lo que vamos a restar. Entonces aquí hay un 1, ¿verdad? Que multiplica S sub n, y como S sub n es un factor común, lo factorizamos y nos queda S sub n por 1 menos R, pues es igual a todo esto, ¿verdad? Y entonces será a sub 1 más a sub 1 por R más a sub 1 por R al cuadrado más a sub 1 por R al cubo más, etcétera, siguen los demás términos, más a sub 1 por R a la menos 1 y ya. Y vamos a restarle menos por más da menos a sub 1 por R. Menos por más da menos a sub 1 por R al cuadrado. Menos por más da menos a sub 1 por R al cubo. Menos por menos da menos, etcétera, etcétera, etcétera. Menos por más da menos a sub 1 por R a la n menos 1. Luego, menos por más da menos a sub 1 por R a la n. Y como observamos, tenemos términos semejantes y de signos contrarios. Es decir, a sub 1 por R menos a sub 1 por R nos da 0. El siguiente término es 0, 0. Todos los demás términos que dan esos puntos suspensivos también son 0 porque hay términos semejantes. Aquí también nos da 0 y por lo tanto, o entonces, S sub n por 1 menos R, pues va a ser igual, aquí tenemos a sub 1 y menos a sub 1 por R a la n. Por lo tanto, la serie S sub n, es decir, la suma de los términos hasta el término que se nos pida,
Si 1 menos R, todo esto está multiplicando, 1 menos R pasa dividiendo. Y entonces esto es igual a sub 1 menos a sub 1 por R a la N sobre 1 menos R. Y esta es una fórmula general que nos permite hallar la suma de los términos de cualquier sucesión geométrica. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Aquí, bueno, aquí hicimos todo esto para saber de dónde sale esta fórmula. Finalmente, nosotros solo vamos a aplicar esta fórmula final. Creo que no hay dudas. Ok, aquí, esta es la parte más importante. Lo demás es un mero desarrollo algebraico, puro chorro mareador, como dicen. Y este es la parte importante, la fórmula que nos debe importar, ¿verdad? Solo les mostré cómo se obtiene esta fórmula, ¿verdad? A partir de seguir ciertas técnicas y herramientas matemáticas. Veamos un ejemplo aplicando esta fórmula. Ejemplo. Hallar la suma hasta el sexto término de la serie geométrica cuyo primer término es 8 y su razón común es un medio. El ejemplo que vimos hace un rato. Veamos si es cierto que nos da 15.75. En este ejemplo, como nos dice la suma hasta el sexto término, pues n debe ser igual a 6. Recuerden que n siempre nos va a decir o nos va a indicar la ubicación hasta el término al que queremos sumar, ¿verdad? El primer término, que será a sub 1, es 8. Y su razón común es un medio. Y entonces, esta suma, aplicando la fórmula, nos queda que, entonces, como S sub n es igual a sub 1 menos a sub 1 por regla n entre 1 menos r, esto quiere decir que, entonces, la suma hasta el sexto término, es decir, S sub 6, es igual al primer término menos el primer término multiplicado por su razón común, que es un medio, elevado a la n, es decir, elevado a la 6, ¿verdad? Entre o sobre 1 menos su razón común. ¿Sí? Hacemos operaciones y veamos qué obtenemos. Y entonces la suma hasta el sexto término de esta serie geométrica, es decir, S sub 6, pues es igual a 8 menos 8, un medio a la sexta. Aquí hay una propiedad de los exponentes que vamos a aplicar, que es aquí,
que nos dice que A sobre B a la N es igual a la N sobre B a la N. Y entonces 1/2 a la sexta, pues va a ser 1 a la sexta sobre 2 a la sexta, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces 1 a la sexta nos va a dar 1. Pero 2 a la sexta se puede ver como 2 al cubo por 2 al cubo. Es decir, 2 al cubo es 8 por 8, nos va a dar 64. Por lo tanto, nos queda 8 por 1 sobre 64. Sobre 1 menos 1/2 nos da 1/2. Seguimos haciendo operaciones y entonces es igual a 8 menos 8 sobre 64, ¿verdad? Todo esto sobre 1/2. Y entonces podemos sacar la octava a 8 sobre 64, ¿verdad? Nos queda que esto es igual a 8 menos 1 sobre 8 sobre 1/2, ¿cierto? Porque octava de 8 es 1, octava de 64 es 8. Nos queda 8 menos 1 octavo sobre 1/2. Y entonces, la suma hasta el sexto término, pues va a ser igual a 8 lo podemos ver como 64 octavos, y nos queda que es 64 sobre 8 menos 1 octavo sobre 1/2, ¿verdad? Y esto es igual a, como tenemos el mismo denominador, simplemente sumamos o restamos los numeradores en la parte del numerador de este cociente. Y entonces aquí nos queda que es 8 como denominador común, y hacemos 64 menos 1, nos da 63 sobre 1/2, ¿verdad? Y entonces, la suma hasta el sexto término, aquí tenemos una división entre fracciones. Podemos aplicar la llamada regla del sándwich, es decir, vamos a multiplicar extremos por extremos, y lo vamos a poner en el numerador, que es 2 por 63, ¿verdad? Lo ponemos así. 2 por 63 entre o multiplicado denominador entre, perdón, extremos por extremos y medios por medios. Nos queda 8 por 1 es 8. Podemos sacarle mitad y entonces la suma hasta el sexto término es la mitad de 2, 1 por 63 nos da 63. La mitad de 8 es 4 y 63 entre 4 nos queda 15.75. Y en efecto, esta fórmula aparentemente es válida para encontrar la suma de los términos de cualquier sucesión geométrica. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Creo que no, perdón. Gracias. Ok. Profe, yo tengo una duda sobre el examen. Sí, a ver, dime. Si todavía no lo calificaba. No los he podido calificar todavía. Sí. Ah, ok, sí, esa era mi duda. Ok, no, todavía no he podido calificarlos. Yo espero que este fin de semana pueda calificarlos. Y ya les estaré dando los resultados en la misma plataforma.
¿Vale? Sí, sí, profe, no se preocupe, gracias. Sí, sí, sí. A ver, vamos a aplicar esta misma fórmula para las demás sucesiones geométricas. Vamos a ver más ejemplos. Ok. Por ejemplo, hallar la suma hasta el sexto término de las siguientes series geométricas. La siguiente es la que vamos a ponerla acá. Su primer término es 1 y su razón común es 2. ¿Cuál sería la suma hasta el sexto término de esta serie geométrica? Si lo hacen, por favor, y me dicen el resultado. Vamos a llamarle, bueno, así. Recuerden que vamos a utilizar S sub n igual a sub 1 menos a sub 1 por R a la n menos 1 sobre 1 menos R. Así que lo vamos haciendo. En este caso, n cuánto a qué es igual. A 6, ¿no? 6, ¿verdad? El primer término 1. es 1 y su razón común es 2. Por lo tanto, S sub 6 a qué es igual. A 1 menos 1 por 2 a la 6 entre 1 menos 2. Exactamente, será 1 menos 1 por 2 a la 6 entre 1 menos 2, ¿verdad? 2 a la 6 nos debe dar 2 al cubo por 2 al cubo, debe ser 8 por 8, ¿verdad? Entonces va a ser 1 menos 1 por 64 sobre 1 menos 2. 1 menos 64 nos da menos 63, 1 menos 2 nos da menos 1. Menos entre menos da más, por lo tanto la suma hasta el sexto término de esta serie geométrica es 63, ¿verdad? Entonces veamos otro ejemplo. Ahora, el primer término de esta serie es 2 y su razón común es 3. ¿Cuál sería la suma hasta el sexto término de esta serie geométrica? En este caso, ¿verdad? Otra vez, como es la suma hasta el sexto término, n es igual a 6. El primer término ahora es 2 y su razón común es 3, ¿verdad? Y entonces, S sub 6 va a ser, como su primer término es 2, será 2 menos 2 por la razón común elevado a la sexta sobre 1 menos 3, ¿verdad? 3 a la sexta, ¿cuánto nos da?
De hecho, aquí hay un 2 como factor común. Lo podemos dejar fuera del paréntesis. Aquí nos queda 1 menos 3 a la sexta nos da 729. Sobre 1 menos 3 nos da menos 2, ¿cierto? Y entonces, vemos que es 2 por 1 menos 729 nos da menos 728. Entre menos 2, ¿verdad? Como aquí vemos, tengo menos entre menos nos va a dar más. 2 entre 2 nos da 1 y por lo tanto nos queda 1 por 728. Por lo tanto, la suma hasta el sexto término de esta serie geométrica será 728. Si estoy en lo correcto, ya lo hicieron. Sí, a mí me sale el mismo resultado, profesor. Ok, muchas gracias. Estamos de acuerdo. Ok. Estamos explorando las sucesiones geométricas que vimos al principio de la clase, ¿verdad? Ahora veamos la siguiente serie geométrica cuyo primer término es 1 y su razón común es menos 4, ¿verdad? Otra vez, como es la suma hasta el sexto término, n es igual a 6, el primer término es 1 y la razón común es menos 4. Así que lo vamos haciendo y entonces ¿cómo quedaría aplicando la fórmula con estos datos? Entonces hacemos s sub 6 es igual a, el primer término es 1, ¿verdad? Menos 1 por, la razón común es menos 4, ¿verdad? Y n pues es 6, es menos 4 a la 6 sobre 1 menos, como r es menos 4 será menos 4, ¿sí? Y entonces es igual a 1 menos, 1 por menos 4 a la 6 nos da menos 4 a la 6. Y menos 4 a la 6, tenemos que, ustedes para elevar una potencia a una potencia, un número negativo, encierren ese número entre paréntesis, es decir, menos 4 entre paréntesis. De hecho, si quieren hacerlo en la calculadora, vamos a ponerlo acá. Para la calculadora, pues tienen que poner paréntesis. Luego, menos, pican 4, vuelven a cerrar paréntesis, ¿verdad? Hay una teclita que es, hay algunas calculadoras que la ponen como X a la Y o Y a la X, o como un piquito así, un sombrero, ¿verdad? Entonces, de cualquiera de las dos maneras, aquí ya cerramos paréntesis, picamos el sombrerito, después aplicamos el número 6 y damos igual. Entonces, menos 4 a la sexta necesariamente nos tiene que dar un número positivo. 4096. Exactamente, entonces nos queda como 1 menos, porque aquí ya tenemos un menos, ¿verdad? Aquí ya nos dio positivo, y será 1 menos 4096. Ok. Entonces, menos 4096. Entre, aquí tengo 1, ¿verdad? Tengo menos por menos, da más. 1 más 4, ya nos va a dar 5. Bueno, lo ponemos así, como 1 más 4. Por la ley de los signos, menos por menos nos va a dar más. Por lo tanto, 1 más 4. Luego, 1 menos 4096 nos queda 4095. Entre 1 más 4 nos da 5. 4095 entre 5, ¿cuánto nos da? 819. Nos da 819. Y ya está. Simplemente estamos aplicando la fórmula
Y listo. Y finalmente, vamos a hallar la suma hasta Profe, el sexto término. Profe, una pregunta. Sí, ¿En ese caso no queda negativo? en este caso sí queda negativo, ¿verdad? Porque es menos 4095 y será menos 819. Ok, muy bien. Sí es negativo. Gracias. Sí, a ti gracias. Está bien. Ahora veamos la última serie geométrica cuyo primer término es 5 y su razón común es 5. Otra vez común la suma hasta el sexto término, n es igual a 6, el primer término es 5 y la razón común es 5. ¿Vale? Simplemente volvemos a aplicar la fórmula. Y sustituimos, ¿verdad? Tenemos a sub 1 es 5. Menos a sub 1, que es 5, por r, vamos a ponerlo aquí, por 5 elevado a la sexta, entre 1 menos 5, ¿verdad? Aquí para ahorrarse este 5 por 5 a la sexta, simplemente pongan 5 a la séptima. Y será 5, podemos ponerlo así, menos 5 a la séptima sobre menos 4, ¿verdad? 5 a la séptima. ¿78.125? Entonces esto es igual a 5 menos 78.125 entre menos 4. Y por lo tanto la suma hasta el sexto término, a 5 le restamos esto, nos va a quedar menos 78.120 entre menos 4. Menos entre menos nos va a dar más y 78.120 entre 4. Nos va a dar 19.530, ¿verdad? Sí, profesor. Ok, estamos de acuerdo. De hecho, nomás vamos a aplicar la formulita, ¿verdad? No vamos a desarrollar un procedimiento para obtener fórmulas. Solamente vamos a aplicar lo que hemos obtenido. Y lo que sí les sugiero es que vayan guardando o anotando en una hoja cuáles son las fórmulas para las sucesiones aritméticas, cuáles son las fórmulas para las sucesiones geométricas, ¿verdad? Y todas las demás formulitas que hemos ido obteniendo a lo largo de este capítulo. ¿Alguna pregunta, alguna duda? No, profe, gracias. Ok. Si no hay preguntas, no hay dudas, aquí la dejamos. Nos vemos hasta, ¿qué día? Hoy es jueves, ¿verdad? Nos veríamos hasta el lunes. ¿Vale? Sí, hasta el lunes, profesor. Vale, pues entonces nos vemos hasta el lunes. Hasta el Gracias. lunes, profe. Hasta luego, gracias a Luego. ustedes. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Gracias, profe. Y hasta luego, nos vemos. Gracias a ustedes.